Mira, esto pasó el 8 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Y te juro que es una de esas historias que cuando la escuchas, no puedes dejar de pensar en ella durante días. Un científico desaparece, pero no es cualquier científico, es Jacobo Greenberg. El tipo que estaba literalmente a punto de demostrar que la realidad no es lo que parece, que la telepatía es real, que podemos cambiar el mundo con la mente, y justo cuando está por hacer su experimento más importante, el que iba a demostrar comunicación telepática entre México y la India, simplemente se esfuma. Tenía 47 años. Le faltaban 4 días para cumplir 48. Su familia le estaba preparando una fiesta sorpresa para el 12 de diciembre. Y nunca llegó. Y desde ese día, desde ese 8 de diciembre hace más de 30 años, nadie ha vuelto a verlo. Nadie ha sabido de él. Y nadie ha encontrado un solo rastro de qué carajo pasó. Su auto apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México abandonado. Pero no hay ningún registro de que haya abordado algún vuelo. Su pasaporte estaba en su casa, su ropa estaba ahí, sus libros, todo en su lugar. Todo menos él. Y su esposa, Teresa Mendoza, le dijo a todo el mundo que se habían ido de viaje, al Tíbet, a meditar, que era completamente normal que Jacobo desapareciera semanas sin avisar a nadie. Pero era mentira. Nunca compraron boletos al Tíbet, nunca salieron de México. Y 5 meses después, cuando la familia finalmente alertó a la policía porque algo claramente estaba muy mal, Teresa también había desaparecido. Se esfumó como si nunca hubiera existido. 30 años después, en 2026, el caso sigue abierto, sin resolver, sin respuestas. Y las teorías son cada vez más locas. Que lo secuestró la CIA para robar sus investigaciones, que lo asesinó su esposa, que se suicidó por depresión, que descubrió cómo trascender a otra dimensión y simplemente se fue, que el hombre que estudiaba la Matrix encontró la forma de salir de ella. Y lo más inquietante de todo, lo que hace que esta historia sea tan jodidamente perturbadora, es que todas esas teorías tienen evidencia, todas tienen sentido, y ninguna puede ser descartada completamente. Esta es la historia de Jacobo Greenberg, el Einstein mexicano de la conciencia, el científico que investigaba chamanes y telepatía en la universidad más prestigiosa de México, el hombre que escribió 54 libros que cambiaron cómo entendemos la realidad y que un día desapareció sin dejar rastro, como si el universo mismo hubiera decidido borrarlo. Empecemos por el principio. Por un niño de 12 años parado frente a un ataúd, viendo el cuerpo de su madre. Porque ahí, en ese momento devastador, nació el científico que cambiaría todo. Jacobo Greenberg Silverbaum. Nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Familia judía, clase media, padres que escaparon de Europa antes del Holocausto. El tipo de historia que se repitió miles de veces en el México de los 40. Jacobo creció normal. Iba a la escuela, jugaba con sus hermanos. Vivía una infancia relativamente tranquila hasta que todo cambió cuando tenía 12 años. Su madre empezó a tener dolores de cabeza terribles, incapacitantes. Fue al doctor, le hicieron estudios y descubrieron un tumor cerebral maligno, agresivo, inoperable. Y Jacobo, siendo solo un niño, la vio deteriorarse. La vio perder la memoria, la personalidad y todo lo que la hacía ella, hasta que finalmente murió. Y en el funeral, parado frente al ataúd, Jacobo tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Iba a entender cómo funciona el cerebro. Iba a descubrir qué es la conciencia, por qué existimos, qué somos realmente. Iba a responder las preguntas que la muerte de su madre le dejó grabadas en el alma. Y cumplió. A los 18 años, se inscribió en la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la más prestigiosa del país. Pero Jacobo no era un estudiante normal. No le interesaba solo memorizar teorías, quería ir más allá. Quería entender cosas que nadie más estaba preguntando. ¿De dónde viene la conciencia? ¿Qué es realmente la realidad? ¿Podemos cambiarla con la mente? Preguntas que sus profesores consideraban demasiado esotéricas, no demasiado no científicas, pero Jacobo no se detuvo.
En 1963, a los 17 años, viajó a Israel. Pasó un año en un kibutz. Se enamoró de una chica llamada Lisette Arditi y descubrió la cábala, el misticismo judío, en la ciudad de Safed. Y ahí empezó a formarse su visión del mundo, que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, que pueden, que deben estudiarse juntas. Volvió a México, terminó su carrera, y en 1970 viajó a Nueva York para hacer un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute. Neurociencia de punta, registros cerebrales, estímulos visuales, cómo el cerebro procesa información. Era brillante, destacaba, publicaba papers, se convirtió en experto. Pero había algo que lo inquietaba, algo que no cuadraba. Porque según todo lo que estaba aprendiendo el cerebro, es una máquina. Un procesador biológico que recibe inputs y genera outputs. Nada más. Pero Jacobo sentía, sabía, que había algo más. Que la conciencia no es solo química y electricidad. Que hay una dimensión que la ciencia occidental está ignorando completamente. Y en 1974 volvió a México con una misión. Iba a estudiar la conciencia de una forma que nadie había hecho antes. Iba a combinar neurociencia de vanguardia con chamanismo indígena. Iba a usar el método científico para investigar fenómenos que la ciencia considera imposibles. Telepatía, clarividencia, curaciones chamánicas, percepción extrasensorial. Fundó laboratorios, primero en la Universidad Anáhuac, luego en la UNAM. Y en 1987 creó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el INPEC, financiado por la UNAM y el CONACYT. Y empezó a hacer experimentos. Experimentos que iban a volverlo famoso y que eventualmente, tal vez, iban a costarle la vida. Pero antes de entrar en eso, necesitas conocer a la persona más importante y más misteriosa de esta historia, Teresa Mendoza. Teresa aparece en la vida de Jacobo a finales de los 80. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo se conocieron. Lo que sí sabemos es que Teresa era monja budista antes, que practicaba meditación intensiva, que estaba obsesionada con la iluminación espiritual, y que cuando conoce a Jacobo, este científico brillante que está investigando exactamente las cosas que a ella le interesan, se enamora perdidamente, o al menos eso parece. Porque hay algo raro en Teresa desde el principio. La familia de Jacobo la encuentra inquietante, controladora. Demasiado intenso su interés en el trabajo de Jacobo. Pero Jacobo está fascinado porque Teresa no es como sus esposas anteriores. Sí tuvo otras, Lisette, la de Israel, y otra más. Teresa entiende su trabajo, comparte su visión, medita con él, lo apoya. O eso es lo que él cree. Se casan en secreto. Tan secreto que incluso su propia familia no sabe. No hay boda, no hay celebración. Solo un registro civil que nadie ve hasta después de la desaparición. Y empiezan a vivir juntos en un departamento en la Ciudad de México y en una casa en Tepoztlán, Morelos. Zona mística donde Jacobo tiene un retiro para meditar y escribir. Y es en esos años, finales de los 80, principios de los 90, cuando Jacobo hace su trabajo más revolucionario. El trabajo que lo va a hacer famoso y que tal vez lo va a matar. Empieza a investigar a chamanes en serio, con electroencefalogramas, con mediciones científicas, y su caso más famoso es Pachita. Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, era una curandera legendaria en México. Vivía en una casa humilde en la Ciudad de México, y la gente venía de todo el país, del mundo, a que los curara. Decían que hacía cirugías psíquicas, que abría cuerpos con cuchillos oxidados sin anestesia, que sacaba tumores con las manos, que curaba cáncer, sida, enfermedades incurables. Y lo más loco es que lo hacía mientras estaba en trance, poseída por el espíritu de un tal Hermano Cuauhtémoc, el último emperador azteca. La ciencia occidental decía que era charlatanería, efecto placebo, engaño masivo. Pero Jacobo decidió investigar, fue a ver a Pachita, presenció sus cirugías y quedó fascinado porque vio cosas que no podía explicar. Gente que entraba con tumores y salía sin ellos, incisiones que sanaban en horas,
casos documentados médicamente de curas imposibles. Y Jacobo hizo algo que ningún científico había hecho. Le puso electrodos a Pachita, midió su actividad cerebral durante los rituales y descubrió algo impactante. Cuando Pachita entraba en trance, sus ondas cerebrales cambiaban completamente. Entraba en estados que normalmente solo se ven en meditadores expertos, después de décadas de práctica. Y más, las personas alrededor de ella, los testigos, los pacientes, también mostraban cambios en sus ondas cerebrales, como si el estado de conciencia de Pachita se contagiara a los demás. Sincronización cerebral a distancia sin contacto físico. Y eso llevó a Jacobo a su teoría más revolucionaria. La teoría que lo haría famoso y que tal vez lo condenaría. La teoría sintérgica. Imagínate que la realidad no es sólida, hasta que no es objetiva como pensamos. Imagínate que el universo es pura energía, un campo cuántico de posibilidades, y que nuestros cerebros, nuestra conciencia, es lo que colapsa esas posibilidades en lo que llamamos realidad. Como en Matrix, donde el mundo que ves es solo una construcción, un programa que tu cerebro está corriendo. Eso es básicamente la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Él propuso que existe algo llamado el látiz, una red energética que conecta todo en el universo: materia, energía, conciencia. Todo es parte de esta red, y que los seres humanos normales solo percibimos una fracción minúscula de esta red, como si viéramos el mundo a través de un agujerito del tamaño de un alfiler. Pero algunas personas, chamanes, místicos, meditadores avanzados, pueden expandir ese agujero, pueden percibir más del látiz, y al hacerlo pueden manipular la realidad misma, curar enfermedades incurables, comunicarse telepáticamente, ver el futuro, modificar la materia con la mente. No magia, no milagros, solo acceso a un nivel más profundo de la realidad que la mayoría de nosotros no podemos ver. Y Jacobo no solo propuso esta teoría como filosofía, la respaldó con experimentos. Su experimento más famoso fue la sincronización cerebral. Puso a dos personas en cuartos separados, sin contacto visual, sin comunicación, completamente aislados. Le puso electrodos a ambos para medir su actividad cerebral. Y entonces, le mostraba estímulos visuales a uno de ellos. Luces parpadeantes, patrones geométricos. Y medía la respuesta cerebral de esa persona, normal, esperado. Pero lo increíble es que la otra persona, la que no estaba viendo los estímulos, también mostraba cambios en su actividad cerebral al mismo tiempo, sincronizados, como si sus cerebros estuvieran conectados a través de algo que la física clásica no puede explicar. Jacobo lo llamó transferencia de potenciales evocados y lo publicó en revistas científicas con datos, con gráficas, con metodología reproducible. Y la comunidad científica lo ignoró, lo ridiculizó, dijeron que era pseudociencia, que estaba manchando el prestigio de la UNAM. Pero Jacobo no se detuvo porque sabía lo que había visto, sabía que estaba en algo, y planeó su experimento más ambicioso: conectar a dos personas separadas por miles de kilómetros, una en México, otra en la India, y demostrar que la telepatía, la conexión mental a distancia, es real, medible, científicamente comprobable. Estaba listo, tenía los contactos en la India, tenía el equipo, tenía el financiamiento, solo faltaba una cosa: realizarlo, y nunca lo hizo porque 4 días antes de su cumpleaños 48, Jacobo Greenberg desapareció. El 5 de diciembre de 1994 por la noche. Jacobo asiste al estreno de una obra de teatro. Su familia está ahí, su madrastra, la tercera esposa de su padre, lo ve, hablan. Y Jacobo le dice algo que ella nunca olvidará: espero una invitación para viajar a la India e Israel, pero no me quiero llevar a Teresa, me da miedo, me presiona mucho. Ya no estoy durmiendo en casa, duermo en la combi. Piénsalo. El hombre está tan incómodo con su propia esposa que prefiere dormir en su camioneta. Su madrastra intenta tranquilizarlo, le dice que todo va a estar bien, que se iban a ver pronto para celebrar su cumpleaños el 12 de diciembre. Esa fue la última conversación que alguien de su familia tuvo con él.
Como el 8 de diciembre de 1994 temprano en la mañana, Ruth, una de sus estudiantes de maestría, recibe una llamada. «Es Teresa, no esperen a Jacobo en el laboratorio hoy», dice Teresa. «Nos vamos de viaje, primero a Campeche, luego al Tíbet». Ruth no piensa nada raro. Jacobo a veces hacía viajes espontáneos, era normal. Pero pasan días, semanas, y Jacobo no aparece. Su familia empieza a preocuparse, llaman a Nepal, a la embajada de India, a una tía en Israel, nada. Y entonces descubren algo perturbador. No hay ningún registro de que Jacobo o Teresa hayan comprado boletos al Tíbet, a Campeche, a ningún lado. Nunca salieron de México. Su auto aparece en el aeropuerto de la Ciudad de México estacionado, abandonado. Pero no hay registro de que Jacobo abordara ningún vuelo. Su pasaporte está en su casa, su identificación, su ropa, todo está ahí, todo menos él. El 24 de diciembre de 1994, 2 semanas después de la desaparición, Teresa aparece en la casa de Tepoztlán, acompañada de otra mujer. Recoge cosas, utensilios de cocina, ropa, su perro, y se va sin explicación. 5 días después le dice al casero del departamento en la Ciudad de México que va a dejar el inmueble. El casero se sorprende porque el contrato vence hasta marzo. ¿Por qué irse ahora? Teresa no responde. Solo se va y desaparece durante meses. Nadie sabe dónde está. Y la familia de Jacobo, pensando que está en el Tíbet meditando, espera y espera. Hasta mayo de 1995, 5 meses después de la desaparición. Cuando finalmente se dan cuenta de que algo está muy mal, contratan investigadores privados, alertan a la policía, y el caso cae en manos del detective Clemente Padilla. Padilla era legendario, mas nunca había dejado un caso sin resolver. Si alguien podía encontrar a Jacobo era él, y empieza a investigar, y lo que descubre es cada vez más perturbador. Primero, Teresa mintió sobre todo. No había viaje al Tíbet. No había vuelos, todo era falso. Segundo, Teresa desapareció también. Apareció brevemente en mayo de 1995 en Tijuana, en casa de una tía. Pasó 2 semanas y se esfumó otra vez. Tercero, cuando la familia de Teresa se enteró que estaba casada con Jacobo, se sorprendieron. Teresa nunca les había dicho que se casó. Mantuvo el matrimonio completamente secreto de su propia familia. ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Cuarto, cuando Padilla revisa las propiedades de Jacobo, su casa en Tepoztlán, su departamento en la ciudad, descubre que faltan cosas, manuscritos, discos duros, tesis completas, sí, investigaciones que Jacobo había escrito a mano, desaparecidos como si alguien hubiera limpiado sistemáticamente todo el trabajo más sensible. Y entonces, Padilla descubre algo que cambia toda la investigación. Encuentra evidencia de que Jacobo había viajado en secreto a Boulder, Colorado, varias veces para colaborar con una universidad ahí. Pero lo extraño es que no hay registro oficial de esos viajes, como si alguien los hubiera borrado, o como si Jacobo viajara de forma clandestina. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo en Colorado? Y entonces sale a la luz algo que vuelve todo aún más oscuro. En 2017 la CIA desclasifica archivos, miles de documentos del proyecto Stargate, un programa secreto de los 70 y 80 donde el gobierno estadounidense investigaba habilidades psíquicas para uso militar, telepatía, visión remota, control mental, a todo lo que suena a ciencia ficción pero que la CIA tomaba muy en serio. Y entre esos archivos hay un paper, un artículo científico titulado Psychophysiological Correlates of Communication, Gravitation and Unity, autor Jacobo Greenberg. El artículo está incluido en un libro llamado Psychoenergetics, un libro que formaba parte de la biblioteca del proyecto Stargate. La CIA tenía el trabajo de Jacobo, lo estaban estudiando, lo consideraban relevante para sus investigaciones en guerra psíquica, y de repente todas las teorías locas no parecen tan locas. ¿Qué si la CIA quería a Jacobo? ¿Qué si lo contactaron? ¿Qué si le ofrecieron financiamiento ilimitado para sus investigaciones a cambio de que trabajara para ellos?
¿Qué si Jacobo aceptó o qué si rechazó y lo secuestraron? ¿Qué si los viajes a Colorado eran para reunirse con agentes? ¿Qué si Teresa era una agente también? ¿O esta teoría es aún más oscura? ¿Qué si Teresa era espía de otra agencia, de los rusos, de alguien más, y entregó a Jacobo? Padilla investiga durante años, sigue cada pista, entrevista a cientos de personas y no encuentra nada concluyente. Su conclusión oficial en 1997 es: no tengo un cuerpo, no tengo sangre, no tengo un rastro, no sé. De ahí realmente es una cuestión de qué quieras creer. La evidencia muestra que la esposa está prófuga, que podría estar en Estados Unidos. Supongo que hay algo ilícito en todo esto y que ella sabe algo al respecto. Si está muerto vivo o secuestrado es otra cuestión. Y el caso queda abierto sin resolver para siempre. Pero las teorías no paran, al contrario crecen. La teoría 1 es que Teresa lo mató. La más obvia. Teresa mintió sobre el viaje. Desapareció después. Nunca dio su versión. Nunca volvió. Tal vez lo envenenó. Tal vez lo golpeó. Tal vez contrató a alguien y escondió el cuerpo en algún lugar donde nunca lo encontrarán. Motivo: dinero, celos, control, locura o la versión más oscura. Teresa era una agente y eliminó a Jacobo cuando ya no era útil o cuando se volvió un riesgo. La teoría 2 es que la CIA lo secuestró. Tienen su trabajo en archivos desclasificados. Saben que era brillante, que estaba cerca de demostrar la telepatía científicamente. ¿Qué si decidieron que era demasiado valioso para dejarlo libre? ¿Qué si lo reclutaron a la fuerza? ¿Qué si está vivo en alguna base secreta trabajando para el gobierno estadounidense, desarrollando armas psíquicas? Suena a locura, pero el proyecto Stargate era real, y gastaron millones investigando exactamente lo que Jacobo estaba estudiando. La teoría 3 es que se suicidó. Su familia dice que Jacobo estaba deprimido, que Teresa lo estaba presionando, que dormía en su camioneta porque no soportaba estar en casa, que si simplemente no aguantó más, que si se fue a algún lugar remoto y se quitó la vida. Su cuerpo nunca se encontró, pero México es grande. Hay miles de lugares donde un cuerpo puede desaparecer para siempre. Y la teoría 4 es la más loca y la más fascinante, que trascendió a otra dimensión. Jacobo dedicó su vida a estudiar estados alterados de conciencia, a investigar si la realidad es realmente sólida o es una construcción mental. ¿Qué si lo descubrió? ¿Qué si encontró la forma de salir de la Matrix? ¿Qué si el experimento de telepatía México-India era en realidad algo más, un portal, una forma de trascender? Nos suena a ciencia ficción, pero es exactamente el tipo de cosa que Jacobo investigaba. Y aquí está lo más perturbador. Su hermano Aldo, también científico, ha dicho públicamente que cree que Jacobo está vivo en algún lugar en otro plano de existencia, que despertó de la ilusión de esta realidad. Locura, negación o verdad, no lo sabemos, nunca lo sabremos. Porque Jacobo Greenberg se esfumó como si el universo mismo lo hubiera borrado, y 32 años después, en 2026, el misterio sigue sin resolverse. Pero su legado vive y está creciendo porque algo fascinante pasó en los últimos años. México redescubrió a Jacobo Greenberg. Durante décadas después de su desaparición fue casi olvidado. Sus libros descatalogados, sus investigaciones archivadas, su nombre raramente mencionado. Pero en 2023, un documental en Netflix, El secreto del Dr. Greenberg, de la directora Ida Cuellar, revivió el caso y explotó. Millones de views, trending en redes sociales, gente buscando sus libros, queriendo saber más. En 2024, Penguin Random House reimprimió 15 de sus libros que se agotaron en semanas. Y en noviembre de 2024, salió a la luz una entrevista inédita con su familia grabada años antes, donde por primera vez hablan abiertamente de lo que pasó. Su madrastra cuenta la última conversación. Sus hermanos, incluido el actor Ari Telch, revelan detalles que nunca habían compartido, y todos señalan a Teresa. Dicen que era ella, que ella sabe qué pasó, que ella es la clave. Pero Teresa nunca ha dado su versión, nunca ha aparecido públicamente. Se mantuvo desaparecida durante 30 años.
¿Está viva? ¿Está muerta? ¿Cómo está escondida en Estados Unidos como sugirió Padilla? Nadie lo sabe. Y mientras tanto nuevas generaciones descubren a Jacobo, leen sus libros, se fascinan con sus ideas porque resulta que sus teorías que parecían locas en los 90, ahora no suenan tan locas. La física cuántica moderna habla de multiversos, de observadores que colapsan funciones de onda, de entrelazamiento cuántico que permite comunicación instantánea a distancia. Todo lo que Jacobo estaba diciendo, solo que ahora con matemáticas más sofisticadas. Y hay científicos serios, neurocientíficos, físicos cuánticos, que están revisitando su trabajo encontrando que tal vez no estaba tan equivocado, que tal vez la teoría sintérgica merece una segunda mirada. Y entonces la pregunta se vuelve aún más inquietante. ¿Qué si Jacobo tenía razón? ¿Y qué si estaba a punto de demostrar algo revolucionario? ¿Y qué si alguien, la CIA, Teresa, quien sea, no quería que eso saliera a la luz? Porque piénsalo, si Jacobo hubiera demostrado científicamente que la telepatía es real, que podemos manipular la realidad con la mente, que la conciencia no está limitada al cerebro, eso cambiaría todo. Física, neurociencia, filosofía, religión, todo lo que creemos sobre la realidad. ¿Quién se beneficia de que eso no salga a la luz? ¿Quién tiene interés en que sigamos creyendo que somos solo máquinas biológicas, que no tenemos poder real sobre nuestra realidad? Gobiernos, corporaciones, instituciones religiosas, todos los sistemas de poder que dependen de que la gente se sienta impotente. Si descubres que puedes cambiar tu realidad con tu mente, ya no necesitas que nadie te salve. Ya no necesitas consumir productos para ser feliz. Ya no necesitas que políticos te digan qué hacer. Eres libre, realmente libre. Y eso es peligroso para quienes tienen el poder. Es eso lo que pasó. Jacobo se acercó demasiado a la verdad. O estoy romantizando, creando conspiración donde no la hay. Y la realidad es más simple y más triste, que Teresa tal vez loca, tal vez celosa, tal vez solo mala lo mató y escondió el cuerpo y se fue. Y todos estos años hemos estado buscando significado profundo en lo que fue simplemente un crimen pasional. No lo sé. Y tú tendrás que decidir qué creer. Lo que sí te puedo decir es esto. Jacobo Greenberg era real. Su trabajo era real. Sus experimentos están documentados, sus libros existen. Y sus preguntas ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la realidad? Podemos trascender nuestras limitaciones. Sí, siguen siendo relevantes. Tal vez más ahora que nunca porque vivimos en un mundo donde la tecnología nos está convirtiendo en cyborgs, donde la realidad virtual está borrando la línea entre lo real y lo simulado, donde la inteligencia artificial está cuestionando qué significa ser consciente. Y las preguntas de Jacobo, esas preguntas que lo obsesionaron hasta su desaparición, son las preguntas que todos vamos a tener que responder pronto. ¿Qué somos? ¿Máquinas o algo más? ¿La realidad es sólida o maleable? ¿Tenemos poder real? ¿O somos solo pasajeros en un universo determinista? Jacobo dedicó su vida a explorar esas preguntas y desapareció antes de poder responderlas. Pero dejó pistas en sus 54 libros, en sus experimentos, en su teoría. Y tal vez, solo tal vez, la respuesta a su desaparición está escondida en su propio trabajo. O tal vez descubrió algo real, algo que funciona. Y en lugar de publicarlo, de compartirlo con el mundo, decidió usarlo. Decidió irse a otro lugar, otra dimensión, otro nivel de realidad. Y dejó atrás este mundo con todas sus limitaciones, sus dolores, sus problemas. Y trascendió. Suena loco absolutamente. Es posible, probablemente no. Pero es más loco que pensar que la CIA lo secuestró, o que su esposa monja budista lo asesinó. Y nadie encontró el cuerpo en 32 años. Todas las teorías suenan locas porque la desaparición misma es loca. Un científico brillante en la cima de su carrera a punto de realizar su experimento más importante, simplemente se evapora sin rastro, sin cuerpo, sin evidencia, sin explicación, como si nunca hubiera existido, excepto que sí existió y su trabajo sobrevive, y cada año más gente lo descubre. Y tal vez en una de esas ironías cósmicas que Jacobo habría apreciado su desaparición, lo hizo más famoso que si se hubiera quedado, porque ahora no es solo un científico controversial, es un misterio, una leyenda,
un enigma que la gente no puede dejar de investigar. Y mientras más se sumergen en el misterio, más descubren su trabajo, sus ideas, su visión. Y tal vez eso es exactamente lo que Jacobo habría querido. No respuestas, sino preguntas que te obsesionen, que te hagan cuestionar todo, que te obliguen a buscar por ti mismo, porque eso es lo que él hizo toda su vida. Jacobo Greenberg Silverbaum nació el 12 de diciembre de 1946. Desapareció el 8 de diciembre de 1994. Tenía 47 años. 4 días le faltaban para cumplir 48. Escribió 54 libros. Fundó institutos. Entrenó estudiantes. Investigó chamanes. Propuso teorías revolucionarias. Y así un día se fue sin explicación, sin despedida. Y 32 años después, seguimos buscándolo en archivos de la CIA, en testimonios de familia, en teorías de dimensiones alternativas, buscando respuestas a preguntas que tal vez no tienen respuesta o tal vez sí la tienen, y simplemente no estamos listos para escucharla. Porque quizás la verdad más profunda de la desaparición de Jacobo Greenberg no es dónde está, sino por qué se fue, y si realmente se fue por voluntad propia. ¿Qué descubrió que lo hizo querer irse? ¿Qué vio del otro lado? Y podemos nosotros verlo también. Esas son las preguntas que Jacobo nos dejó. Y tal vez, solo tal vez, la única forma de responderlas es hacer lo que él hizo. Cuestionar todo. Investigar sin miedo. Combinar ciencia y espiritualidad. Y estar dispuesto a ir a donde sea que la verdad te lleve, aunque sea fuera de esta realidad. Jacobo Greenberg desapareció en 1994, pero sus preguntas siguen vivas. Y mientras sigas preguntándote qué pasó con él, mientras sigas cuestionando la naturaleza de la realidad, mientras sigas buscando respuestas, Jacobo no ha desaparecido realmente. Vive en cada pregunta, en cada búsqueda, en cada persona que se niega a aceptar que la realidad es solo lo que parece. Y tal vez en una de esas paradojas que él amaba, esa es la única inmortalidad real, no un cuerpo, no un monumento, sino ideas que trascienden el tiempo, preguntas que nunca mueren. ¿Dónde está Jacobo Greenberg? No lo sé, pero sus preguntas están aquí esperándote. ¿Vas a ignorarlas o vas a tomar la píldora roja? Porque esa es la única decisión que importa al final. ¿O quedarte dormido en la Matrix o despertar? Y Jacobo, con su desaparición, con su misterio, con su legado, está invitándote a despertar. Está diciendo: mira, todo lo que creías que era imposible. Tal vez no lo es. Todo lo que te dijeron que era la realidad, tal vez es solo una construcción. Todo lo que pensabas sobre quién eres y qué puedes hacer tal vez está equivocado. Y la única forma de saberlo es atreverte a preguntar, atreverte a investigar, atreverte a ir más allá de lo que te han enseñado. Y tal vez por eso desapareció, no porque lo mataran, no porque lo secuestraran, sino porque su trabajo aquí estaba hecho. Había plantado las semillas, había escrito los libros, había hecho los experimentos, había dejado el mapa, y ahora nos toca a nosotros seguirlo. Si nos atrevemos, si estamos listos, si queremos saber la verdad más allá de las mentiras cómodas que nos hemos estado contando. Jacobo Greenberg desapareció hace 32 años, pero está más vivo que nunca en cada mente que cuestiona, en cada persona que busca, en cada alma que se niega a conformarse con las respuestas fáciles. Y eso, amigo, es todo lo que te puedo decir sobre el caso más misterioso de México. Sobre el científico que descubrió la Matrix y desapareció. Sobre el hombre que nos dejó preguntas más valiosas que cualquier respuesta. Sobre Jacobo Greenberg, que tal vez se fue, tal vez murió, tal vez trascendió, pero que definitivamente nunca será olvidado. Porque sus ideas son demasiado poderosas, sus preguntas demasiado importantes, su misterio demasiado fascinante. Y mientras sigas pensando en él, mientras sigas buscándolo, mientras sigas cuestionando, Jacobo sigue aquí. Uno trabajando a través de ti, expandiendo tu conciencia, despertándote poco a poco, hasta que un día tal vez tú también descubras lo que él descubrió y tengas que tomar la misma decisión
quedarte o irte. Y quién sabe, tal vez entonces finalmente entiendas qué pasó con Jacobo Greenberg. O tal vez descubras que la pregunta nunca fue esa. La pregunta siempre fue ¿quién eres tú y qué vas a hacer con el tiempo que tienes en esta realidad, sea lo que sea que esa realidad realmente signifique? Y déjame contarte algo más que hace que esta historia sea aún más inquietante. Algo sobre Teresa que casi nadie menciona pero que cambia completamente cómo ves todo esto. Porque Teresa Mendoza no era la primera mujer en la vida de Jacobo que desaparecía de forma extraña. Ya había pasado antes con otra persona de una forma diferente pero igual de perturbadora. Su nombre era Lisette Arditi. La conoció en Israel en 1963, cuando Jacobo tenía apenas 17 años. Se enamoraron en el kibutz donde él estaba viviendo. Fue su primer amor verdadero. Eventualmente se casaron y durante años fueron felices. Jacobo hacía su doctorado en Nueva York y Lisette lo apoyaba. Tenían planes, tenían un futuro juntos. Pero entonces algo cambió. Los detalles son vagos, pero Lisette empezó a comportarse extraño, distante, como si estuviera en otro mundo. Y un día simplemente le dijo a Jacobo que se iba, que necesitaba encontrarse a sí misma, que el matrimonio había sido un error. Y desapareció, no literalmente como Teresa, pero emocionalmente. Cortó contacto. Se fue a vivir a otro lugar. Y Jacobo quedó devastado, pero eventualmente siguió adelante. Años después, se enteró de que Lisette se había unido a un grupo espiritual, onda tipo culto, donde le lavaron el cerebro, donde perdió su identidad y nunca volvió a ser la persona que él conoció. Entonces pregunto, ¿es coincidencia o tal vez Jacobo tenía un patrón, un tipo de mujer que lo atraía? Mujeres espirituales, buscadoras, intensas, mujeres que eventualmente lo dejaban o desaparecían o se volvían algo más. Y entonces conoce a Teresa, otra mujer espiritual, monja budista, meditadora intensiva, y se enamora otra vez del mismo tipo de mujer que eventualmente desaparece. ¿Qué significa eso? No lo sé, tal vez. Jacobo buscaba compañeras que entendieran su búsqueda espiritual, y las únicas mujeres que podían entenderlo eran mujeres igual de obsesionadas, igual de dispuestas a ir al extremo. Y tal vez ese extremo eventualmente las consumía a ellas y eventualmente a él. O tal vez, y esta teoría es oscura, había algo en Jacobo que atraía a este tipo de mujeres, algo que ellas veían, algo que las hacía querer absorberlo, su conocimiento, su energía, su conexión con algo más grande, y cuando obtenían lo que necesitaban, se iban. Suena a esoterismo barato, a New Age malo, pero piénsalo. En el contexto de las propias teorías de Jacobo, él creía que la conciencia no está encerrada en el cuerpo, que podemos conectarnos telepáticamente, que podemos influenciarnos mutuamente a nivel energético, que si eso era real, que si Teresa podía absorber su energía, su conocimiento, su poder, y cuando lo hizo ya no lo necesitaba y desapareció llevándose consigo todo lo que era valioso de él, sus manuscritos, sus investigaciones, su esencia, dejando solo un cascarón, un cuerpo que probablemente murió poco después de tristeza, de vacío, de haber sido completamente drenado. Suena loco absolutamente, pero no más loco que cualquier otra teoría, y al menos es consistente con las propias creencias de Jacobo, porque aquí está lo verdaderamente perturbador. Jacobo creía en esto. Creía que la energía podía ser transferida, absorbida, robada. Advertía sobre ello en sus libros. Hablaba de vampiros energéticos, de personas que inconsciente o conscientemente drenaban la vitalidad de otros. Y decía que los buscadores espirituales, la gente que medita mucho, que expande su conciencia, eran especialmente vulnerables porque generaban más energía y por lo tanto atraían más vampiros. Estaba hablando de Teresa. Era una advertencia que él mismo no supo escuchar. Su madrastra, la última persona que lo vio, dijo que Jacobo le confesó: Teresa me presiona mucho, me da miedo. Ya no duermo en casa. Miedo de su propia esposa. El hombre que investigaba chamanes y brujos y fenómenos paranormales tenía miedo de la mujer con la que vivía. ¿Miedo de qué? ¿Qué vio en Teresa que lo aterrorizaba? Era abusiva emocionalmente,
lo manipulaba, lo controlaba, o era algo más, algo que solo alguien con la sensibilidad de Jacobo podría percibir. Veía que Teresa no era quien decía ser, que había algo oscuro en ella, algo peligroso, y si lo sabía, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no se alejó? Tal vez porque ya era demasiado tarde. Tal vez Teresa tenía algo sobre él, chantaje, amenazas, control. O tal vez, y esto es lo más triste, Jacobo estaba atrapado en el clásico ciclo de abuso. Sabía que debía irse, pero no podía porque amaba a su abusadora, o porque dependía de ella de alguna forma que no entendemos. Los últimos meses de Jacobo están llenos de contradicciones. Por un lado estaba en la cima de su carrera, planeando su experimento más ambicioso con financiamiento con colaboradores internacionales. Por otro lado, dormía en su camioneta, evitaba a su esposa, le confesaba a su familia que tenía miedo. ¿Cómo concilias esas dos realidades? Tal vez no puedes. Tal vez Jacobo estaba viviendo en dos mundos al mismo tiempo. El mundo profesional donde era brillante y exitoso, y el mundo personal donde estaba atrapado y aterrorizado. Y eventualmente, uno de esos mundos colapsó. El 8 de diciembre de 1994 algo pasó. Algo que hizo que Jacobo desapareciera. Teresa lo mató, lo amenazó y huyó. Lo ayudó a escapar a otra vida. La CIA lo recogió con o sin su consentimiento. Se suicidó finalmente rendido por el peso de todo. No, la teoría más loca realmente logró trascender. Usar sus propios métodos para salir de esta realidad. No hay forma de saber porque todos los que podrían tener respuestas están muertos o desaparecidos. Pachita murió en 1979, antes de la desaparición de Jacobo. Pero cuando estaba viva, supuestamente, le dijo algo inquietante. Le dijo, tú vas a encontrar lo que buscas, pero cuando lo hagas tendrás que tomar una decisión, quedarte o irte. Y si te vas, no podrás regresar. Jacobo le contó esto a varios de sus estudiantes como si fuera una profecía, como si supiera que eventualmente tendría que elegir. Llegó ese momento en diciembre de 1994. Encontró lo que buscaba y eligió irse. O Pachita simplemente estaba hablando en metáforas, y Jacobo, siendo el místico que era, le dio más significado del que tenía. Pero aquí está lo que sabemos con certeza. El 5 de diciembre, Jacobo es visto por última vez por su familia. Le confía a su madrastra que tiene miedo de Teresa. El 8 de diciembre. Teresa llama al laboratorio diciendo que se van de viaje al Tíbet. El 24 de diciembre, Teresa aparece en Tepoztlán, recoge sus cosas, desaparece. El 29 de diciembre, Teresa le dice al casero que deja el departamento de la ciudad. Enero a abril de 1995, silencio total. Nadie sabe dónde está Teresa o Jacobo. Mayo de 1995. Teresa aparece brevemente en Tijuana en casa de una tía. 2 semanas después desaparece nuevamente. 18 de septiembre de 1995. El periódico Reforma publica la historia. La desaparición se hace pública. El detective Padilla empieza a investigar y encuentra nada. Ni cuerpo, ni rastro, ni evidencia conclusiva de nada. Y Teresa nunca más es vista. Nunca da entrevistas, nunca explica su versión. Es como si el universo conspirara para que nunca sepamos la verdad. Pero en 2024, 30 años después, algo cambió. La familia de Jacobo, que durante décadas guardó silencio, decidió hablar. Ari Telch, el hermano actor, apareció en documentales dando entrevistas diciendo que nunca dejaron de buscar. Stusha Greenberg, la hija de Jacobo, músico, rompió su silencio, habló de cómo creció sin su padre, cómo la desaparición marcó toda su vida. Y su hermano Aldo, también científico, reveló algo impactante. Cree que Jacobo está vivo. No en este plano, pero vivo. Dice que Jacobo despertó, que logró lo que buscaba, que trascendió. Es negación, es dolor que nunca sanó. O una familia que sabe algo que el resto de nosotros no. Y en noviembre de 2024 se publicó una entrevista inédita grabada años antes, donde la madrastra y los hermanos cuentan detalles que nunca habían compartido. Detalles sobre los últimos días de Jacobo, sobre Teresa, sobre lo raro que todo era.
Y todos señalan a Teresa como la clave. Dicen que ella sabe qué pasó, que ella es responsable. Pero Teresa sigue desaparecida 32 años después. Está muerta. La mataron para silenciarla. O está viva en algún lugar escondida, protegida. Si está viva, está en sus 70 ahora. Una anciana, tal vez con familia nueva, tal vez habiendo construido una vida completamente diferente. Piensa en Jacobo, en sus hijos, en la vida que dejó atrás, o le borraron la memoria, la programaron, la convirtieron en algo que ya no es Teresa Mendoza. Tan estas preguntas me quitan el sueño porque todas son posibles, y ninguna puede ser descartada. Y esa es la tortura hermosa de este misterio, que nunca cierra, nunca da paz, nunca permite que lo olvides. Jacobo Greenberg se metió en tu cabeza y no sale. Sus preguntas, sus teorías, su desaparición, todo diseñado intencionalmente o no, para obsesionarte, para hacerte cuestionar, para hacerte buscar. Y tal vez ese era el plan todo el tiempo. Tal vez Jacobo sabía que desapareciendo se volvería inmortal, más influyente muerto o desaparecido que vivo, porque ahora es un mártir, un misterio, una leyenda. Y su trabajo, que cuando estaba vivo fue ignorado por la comunidad científica, ahora está siendo tomado en serio. Reimpresos sus libros, estudiadas sus teorías, replicados sus experimentos. Todo porque desapareció, lo planeó. Fue el último experimento. Desaparecer para ver qué pasaría con su legado. Suena rebuscado, pero Jacobo era exactamente el tipo de persona que haría algo así, que sacrificaría su vida personal por un experimento, por probar un punto, por expandir la conciencia humana. Y si ese era el plan, funcionó, porque estamos aquí 32 años después, todavía hablando de él, todavía buscándolo, todavía cuestionando la realidad, porque él nos enseñó a hacerlo. Y tal vez en la filosofía de Jacobo, eso es lo único que importa. No el cuerpo físico, no la ubicación en el espacio-tiempo, sino la influencia, el impacto, las ondas que dejas en la conciencia colectiva. Y por esa medida, Jacobo Greenberg no solo está vivo, está más vivo que nunca, creciendo, expandiéndose, multiplicándose en cada mente que toca, incluyendo la tuya ahora mismo, mientras intentas decidir qué creer. ¿O no? Eso es Jacobo trabajando desde donde sea que esté, haciendo exactamente lo que siempre hizo, expandiendo conciencias una a la vez para siempre. Y ese, más que cualquier cuerpo encontrado, más que cualquier respuesta oficial, es el verdadero final de esta historia. Que no hay final, solo continuación en ti, en mí, en todos los que alguna vez se pregunten qué pasó con Jacobo Greenberg, porque la pregunta es la respuesta, la búsqueda es el destino, el misterio es el mensaje. Y Jacobo, donde quiera que esté, en cualquier dimensión que habite, probablemente está sonriendo porque finalmente lo logramos. Finalmente hicimos la pregunta correcta, no dónde está Jacobo, sino quién soy yo y qué es real y qué soy capaz de hacer. Y cuando empiezas a preguntarte eso, cuando realmente te sumerges en esas preguntas, o allá no importa dónde está Jacobo, porque estás en el mismo viaje, la misma búsqueda, la misma transformación. Y tal vez, solo tal vez, terminarás en el mismo lugar donde sea que esté, esperándote con más preguntas, porque ese es el verdadero secreto del Dr. Greenberg. No que encontró respuestas, sino que encontró mejores preguntas y nos las regaló para siempre. Pero déjame contarte algo más que pasó hace apenas unos meses, en marzo de 2026. Un usuario de Reddit, una cuenta throwaway, que apareció una sola vez y luego desapareció, publicó algo inquietante. Dijo que su abuelo había trabajado como guardia de seguridad en un complejo militar en Nuevo México en los 90, y que una noche de diciembre de 1994 vio algo que no debía ver. Un hombre siendo llevado al complejo sedado en camilla acompañado por personal militar. El hombre tenía acento mexicano y en su delirio sedado repetía la latice. Veo la latice, no me hagan volver, ya desperté. El guardia preguntó quién era. Le dijeron que no hiciera preguntas, que olvidara lo que vio, que era clasificado. Y cuando el usuario de Reddit describió al hombre, la edad, las características físicas, encajaba perfectamente con Jacobo Greenberg.
fecha mediados de diciembre de 1994, una semana después de su desaparición. El post se volvió viral, miles de upvotes, cientos de comentarios, gente investigando pidiendo más detalles, y entonces el usuario borró la cuenta, borró el post, desapareció, era real o fanfiction de alguien que conocía el caso. Imposible verificar. El abuelo supuestamente murió hace años. No hay forma de confirmar la historia, pero se sintió real. Los detalles eran específicos. La forma en que describía al paciente hablando de la latice, el término exacto que Jacobo usaba en su teoría, coincidencia o alguien que sabía algo filtró información de forma anónima. No lo sabremos porque el post desapareció como Jacobo, como Teresa, como todas las respuestas en esta historia. Pero dejó una semilla, una duda, una posibilidad. ¿Qué si Jacobo realmente fue secuestrado? ¿Qué si está vivo? ¿Qué si ha estado trabajando para el gobierno estadounidense durante 32 años? Tendría 79 años ahora, viejo, tal vez enfermo, tal vez arrepentido de haber aceptado o de no haber podido rechazar. Piensa en México, en sus hijos, en la vida que dejó atrás, o le borraron la memoria, lo programaron, lo convirtieron en algo que ya no es Jacobo Greenberg. Estas preguntas me persiguen porque todas son posibles, y ninguna puede ser descartada. Y esa es la maldición y la belleza de este caso, que vive en la incertidumbre, que se alimenta del misterio, que crece con cada nueva teoría, cada nuevo testimonio, cada nueva evidencia que aparece y desaparece como fantasmas. Y mientras tanto, el trabajo de Jacobo sigue siendo redescubierto por nuevas generaciones. Hay un video en TikTok de una chica de 19 años que subió un clip de Jacobo hablando sobre la teoría sintérgica con el texto: "Mi abuelo me mostró esto y ahora no puedo dejar de pensar en ello". El video tiene 5 millones de views. Miles de comentarios de gente joven descubriendo a Jacobo por primera vez, diciendo: "Espera, esto tiene sentido. Esto explica cosas que siempre he sentido, pero nunca pude expresar". Y ves cómo el legado se transmite de generación en generación. Y cómo las ideas de un científico que desapareció hace 32 años siguen resonando en mentes jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él se fue. Y lo fascinante es que sus teorías que en los 90 sonaban a ciencia ficción, ahora están siendo validadas por la ciencia mainstream. Hay un paper publicado en 2025 por investigadores del MIT sobre entrelazamiento cuántico en sistemas biológicos, que básicamente confirma lo que Jacobo estaba diciendo sobre sincronización cerebral. No lo citan porque sigue siendo controvertido, pero cualquiera que lea ambos trabajos ve la conexión. Jacobo estaba en algo, estaba décadas adelantado. Y ahora que la ciencia está alcanzando sus ideas, la pregunta se vuelve aún más inquietante. ¿Qué si desapareció precisamente porque estaba demasiado adelantado? Porque amenazaba intereses que no querían que la verdad saliera tan rápido. Porque piénsalo bien, si Jacobo hubiera demostrado en 1994 que la telepatía es real, que la conciencia puede influir en la materia, que podemos cambiar nuestra realidad con el entrenamiento mental correcto, eso habría colapsado sistemas completos de poder. La industria farmacéutica que vende drogas para alterar tu conciencia, la industria de entretenimiento que vende distracciones para que no mires hacia adentro, los gobiernos que dependen de mantener a la gente sintiendo que no tienen control sobre sus vidas. Todos habrían perdido poder si la gente descubría que tienen más capacidades de las que les han hecho creer. Entonces tal vez alguien decidió que Jacobo era demasiado peligroso, que necesitaba ser silenciado, o reclutado, o eliminado. Ara y Teresa fue la herramienta perfecta, la agente durmiente, la infiltrada, la que gana su confianza, se casa con él en secreto, lo aísla de su familia, y cuando llega el momento lo entrega o lo mata. Suena a película de espías, pero mira la evidencia. Teresa aparece de la nada. Exmonja budista con entrenamiento en técnicas de meditación avanzadas, exactamente el perfil que una agencia de inteligencia usaría para acercarse a alguien como Jacobo. Se casan en secreto, ni la familia de Jacobo ni la familia de Teresa saben del matrimonio. ¿Por qué tanto secreto si no hay nada que esconder?
Los últimos meses, Jacobo le tiene miedo a Teresa, duerme en su camioneta. Le dice a su familia que siente que lo presiona. ¿Qué tipo de presión? Chantaje, amenazas, control mental. Cuando desaparece Teresa, inmediatamente empieza a limpiar evidencia. Mas recoge cosas de ambas casas, libera los departamentos, desaparece por meses. Cuando reaparece brevemente en Tijuana, está evaluando si es seguro quedarse o necesita desaparecer permanentemente. Decide que no es seguro y desaparece para siempre. Comportamiento de alguien huyendo de un crimen o de alguien completando una misión y regresando a sus controladores. Y los manuscritos desaparecidos, los discos duros robados, las investigaciones que Jacobo había escrito a mano y que nunca se encontraron. Alguien sabía exactamente qué buscar, qué era valioso, qué necesitaba ser confiscado. No fue robo al azar, fue extracción de inteligencia. Y los viajes secretos a Colorado sin registro oficial. Jacobo reuniéndose con alguien, reportando progreso, recibiendo instrucciones, o tal vez intentando pedir ayuda. Queriendo salir de la situación, pero ya demasiado comprometido. Y cuando finalmente trató de alejarse, cuando le dijo a su madrastra que no quería llevar a Teresa a India, que le daba miedo. Ahí fue cuando tomaron la decisión. Ya no es útil, ya no podemos confiar en él. Es momento de extraerlo o eliminarlo. El 8 de diciembre de 1994, ejecutan el plan. Tal vez sedaron a Jacobo en su propia casa. Teresa prepara todo. Llama al laboratorio con la excusa del Tíbet para dar tiempo. Mientras tanto, mueven a Jacobo, tal vez a Colorado, tal vez a Nuevo México donde el guardia lo vio, tal vez a alguna base clasificada donde ha estado viviendo o trabajando, o prisionero durante 32 años. Teresa limpia la escena, recoge evidencia comprometedora, desaparece según el plan, misión cumplida. O la versión más oscura, no hubo extracción. No, Teresa simplemente lo mató. Envenenado tal vez, golpeado, estrangulado. Esperó a que oscureciera, movió el cuerpo, lo enterró en algún lugar remoto en las montañas de Morelos donde nunca será encontrado. Limpió todo rastro. Actuó normal por semanas. Y cuando el calor aumentó, desapareció con nueva identidad, nueva vida, probablemente en Estados Unidos, viviendo como alguien completamente diferente. 32 años después, ninguna de estas teorías puede ser probada o refutada. El caso está congelado en el tiempo. Jacobo Greenberg existe en un estado de superposición cuántica, vivo y muerto simultáneamente, hasta que alguien observe, hasta que aparezca evidencia definitiva que colapse la función de onda en una realidad u otra. Y tal vez irónicamente, eso es exactamente lo que sus teorías predecían. Que la realidad existe en múltiples estados hasta que es observada, que Jacobo está demostrando su propia teoría con su desaparición, existiendo en todas las posibilidades al mismo tiempo, asesinado por Teresa, secuestrado por la CIA, suicidado en soledad, trascendido a otra dimensión, todas verdaderas y ninguna verdadera, hasta que finalmente sepamos. Pero mientras no sepamos, mientras el misterio continúe, Jacobo sigue creciendo en el imaginario colectivo, sigue inspirando, sigue cuestionando, sigue despertando mentes. Y tal vez ese era el punto final de todo. Crear un misterio tan profundo, tan inquietante, tan imposible de ignorar, que obligara a generaciones futuras a preguntarse las mismas preguntas que él se preguntó. ¿Qué es real? ¿Qué es posible? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? Y al preguntarse eso, al embarcarse en esa búsqueda, que se convierten en Jacobo, continúan su trabajo, expanden su legado. Y de esa forma Jacobo nunca murió, nunca desapareció, simplemente se multiplicó, se convirtió en todos nosotros que cuestionamos, que buscamos, que nos negamos a aceptar las respuestas fáciles. Jacobo Greenberg, nacido 12 de diciembre de 1946, desaparecido 8 de diciembre de 1994. Estado actual desconocido. Legado eterno. Preguntas inmortales. Misterios sin resolver. Y tal vez ese es el único final apropiado para un hombre que dedicó su vida a estudiar lo imposible. Que su propia vida se convirtiera en lo imposible. Que su destino fuera tan misterioso como los fenómenos que investigaba.
que su desaparición fuera tan inexplicable como la telepatía que trató de demostrar. Perfecto, simétrico, poético y absolutamente enloquecedor para todos los que queremos respuestas. Para todos los que necesitamos cierre. Pero tal vez Jacobo nos está enseñando una última lección. Que no todas las preguntas tienen respuesta. Que no todos los misterios se resuelven. Que a veces lo único que podemos hacer es aceptar la incertidumbre, abrazar el misterio y seguir buscando de todos modos, porque la búsqueda misma es el propósito. El viaje es el destino. La pregunta es más valiosa que la respuesta. Y Jacobo Greenberg, con su brillantez, con su locura, con su desaparición, nos regaló la pregunta más importante de todas. ¿Qué es real y cómo lo sabemos? Y podemos cambiarlo. Y mientras sigas haciéndote esa pregunta, Jacobo sigue vivo, trabajando a través de ti. Y esa, amigo, es la verdadera inmortalidad. No un cuerpo que dura décadas, sino ideas que duran siglos. Y Jacobo Greenberg, con sus 54 libros, sus experimentos locos, su teoría revolucionaria y su desaparición misteriosa, logró exactamente eso. Se volvió inmortal. Y ahora vive para siempre en cada mente que se atreve a preguntar, en cada alma que se niega a conformarse, en cada buscador que sigue su camino aunque no sepa a dónde lleva, porque tal vez ahí está Jacobo, al final del camino, esperándote, con más preguntas, siempre con más preguntas. Y ahora déjame contarte exactamente qué era lo que Jacobo estaba investigando con Pachita, porque esto es importante para entender por qué su desaparición es tan inquietante. Pachita no era una curandera cualquiera, era la curandera, la más famosa de México en los 70. Gente venía de todo el mundo a verla, actores, políticos, gente rica, gente pobre, todos buscando lo mismo, una curación milagrosa. Y lo loco es que muchos la obtenían. Hay docenas de casos documentados médicamente. Personas con cáncer terminal que se curaban, tumores que desaparecían, enfermedades que la medicina moderna consideraba imposibles de curar. ¿Cómo? Pachita decía que cuando entraba en trance el espíritu del hermano Cuauhtémoc, el último emperador azteca, poseía su cuerpo y él hacía las cirugías. Y las cirugías eran perturbadoras. Usaba un cuchillo oxidado sin esterilizar, sin guantes, sin anestesia. Cortaba el cuerpo del paciente a veces profundo hasta el fondo. Metía las manos, sacaba tumores, masas de tejido sangriento que luego desaparecían, se disolvían. Cerraba la herida a veces con hilo normal, a veces simplemente presionaba la piel y sanaba instantáneamente. Y los pacientes que deberían estar gritando de dolor, no sentían nada, como si estuvieran anestesiados pero sin drogas. La explicación oficial era fraude, teatro, trucos de magia. Los pacientes estaban bajo sugestión hipnótica, la sangre era de pollo, los tumores eran vísceras de animal. Pero Jacobo no se conformó con esa explicación, porque había algo que no cuadraba. Los pacientes que entraban con tumores documentados médicamente, con radiografías, con biopsias, salían sin ellos. Las radiografías post-tratamiento mostraban que los tumores habían desaparecido. Efecto placebo, imposible. El placebo no hace desaparecer tumores malignos del tamaño de una naranja. Remisión espontánea. Tal vez un caso, 2, pero docenas, cientos. Así que Jacobo hizo lo que hace un científico real. Midió, le puso electrodos a Pachita, monitoreó su actividad cerebral durante los trances y descubrió algo fascinante. Cuando Pachita entraba en trance, sus ondas cerebrales mostraban patrones que nunca había visto. Una mezcla de teta profundo con gamma alto, estados que normalmente son mutuamente excluyentes. Era como si su cerebro estuviera operando en 2 niveles simultáneamente, consciente e inconsciente, vigilia y trance al mismo tiempo. Y más las personas alrededor de ella, los asistentes. Los pacientes, los observadores, todos empezaban a mostrar cambios en sus propias ondas cerebrales, sincronizándose con Pachita. Era como si su estado de conciencia alterado se contagiara a los demás, como si creara un campo que afectaba a todos en la habitación. Jacobo lo llamó resonancia neurofísica, y lo vio una y otra vez en Pachita, en otros chamanes, en meditadores. Y eso lo llevó a preguntarse qué si la conciencia no está encerrada en nuestros cráneos.
¿Qué si se extiende más allá? ¿Qué si podemos influir en la conciencia de otros solo con nuestro estado mental? Y diseñó experimentos para probarlo, el experimento de los potenciales evocados transferidos. Suena técnico, pero la idea es simple. 2 personas en cuartos separados, aislados completamente, sin forma de comunicarse. Persona A le muestran luces parpadeantes. Su cerebro responde. Genera un potencial evocado, una señal eléctrica medible. Persona B no ve nada. Está sentada en silencio en otro cuarto. Pregunta el cerebro de B. Responde cuando el cerebro de A recibe el estímulo. Según la física clásica, la neurociencia convencional, no imposible. Los cerebros están separados, no hay conexión física. Pero Jacobo lo hizo docenas de veces con diferentes personas y encontró que sí. El cerebro de B mostraba actividad cuando A recibía el estímulo. O no, en todos los casos, no siempre fuerte, pero estadísticamente significativo más allá del azar. Publicó los resultados, Transferred Potential Evoked in Human Subjects, en revistas científicas. Y la comunidad científica lo destrozó. Dijeron que era mal diseño experimental, que había algún error de medición, que era imposible. Pero otros investigadores intentaron replicar el experimento y algunos obtuvieron resultados similares. Débiles, inconsistentes, pero ahí. Y entonces Jacobo propuso su teoría para explicarlo, la teoría sintérgica. Imagínate el espacio no como vacío, sino como un tejido, una red, un látice de energía. Todo en el universo, materia, energía, conciencia, es parte de esta red. Ondas en el mismo océano. La mayoría del tiempo nuestros cerebros solo perciben una fracción minúscula de este campo, como si tuviéramos blinders. Solo vemos lo que está directamente frente a nosotros. Pero a veces, en meditación profunda, en trance, con entrenamiento, podemos expandir nuestra percepción, podemos ver más del látiz, y cuando lo hacemos podemos interactuar con él de formas que parecen imposibles. ¿Telepatía? No envías un mensaje de tu cerebro al mío. Ambos cerebros están conectados al mismo campo, y cambios en mi campo se reflejan en el tuyo. Curaciones, no arreglas el tejido físico directamente. Cambias el patrón en el campo, y el cuerpo, que es una manifestación de ese patrón, se reorganiza para reflejar el cambio. Realidad no es sólida, es una construcción. Nuestros cerebros colapsan el campo de posibilidades en lo que experimentamos como el mundo. Y si entrenas tu mente suficiente, si expandes tu percepción suficiente, puedes cambiar qué posibilidades colapsan, puedes cambiar la realidad misma. Suena a New Age, a pseudociencia, a wishful thinking. Pero Jacobo no lo presentó así. Lo presentó con matemáticas, con física cuántica, con neurociencia, escribió ecuaciones, desarrolló modelos, propuso experimentos reproducibles. Y algunos de sus experimentos funcionaban, no perfectamente, no siempre, pero lo suficiente como para no poder ser ignorados completamente. Y ahí es donde se pone peligroso, porque si Jacobo tenía razón, incluso parcialmente las implicaciones son masivas, significa que la conciencia no es un subproducto del cerebro, es algo fundamental del universo. Pana significa que podemos influir en la realidad con nuestras mentes, no de forma mágica instantánea, pero sí de forma medible, reproducible. Significa que los chamanes, los místicos, los meditadores, todos los que han sido descartados como supersticiosos o locos, tal vez sabían algo real. Y significa que hay niveles de realidad que la ciencia occidental ha estado ignorando porque no encajan en el paradigma materialista. ¿Quién se beneficia de que eso no sea cierto? ¿Quién pierde poder? Si la gente descubre que puede cambiar su realidad. Farmacéuticas, si la gente puede curarse con su mente, ¿para qué necesitan medicamentos? Gobiernos. Si la gente puede comunicarse telepáticamente, ¿cómo controlas la información? Instituciones religiosas. Si la gente puede acceder a lo divino directamente, ¿para qué necesitan intermediarios? El sistema completo de control social depende de que la gente se sienta impotente, dependiente, necesitada de autoridades externas. Y Jacobo estaba a punto de demostrar que no lo somos. Es por eso que desapareció. No tengo evidencia, solo especulación, pero piénsalo. Estaba a punto de hacer su experimento más importante. Telepatía a larga distancia. México.
India, con controles rigurosos con tecnología moderna. Si funcionaba, si demostraba comunicación mental a miles de kilómetros. Eso cambiaría todo, no solo la ciencia, la civilización completa. Alguien quería evitar que eso pasara. Y esta es la interpretación más oscura, alguien quería ese conocimiento solo para ellos. Los archivos de la CIA muestran que estaban investigando exactamente lo mismo. Visión remota. Telepatía, control mental. ¿Qué si contactaron a Jacobo? ¿Qué si? Le dijeron. Ven a trabajar con nosotros, te daremos todo el financiamiento que necesites, sin restricciones, sin críticas de la comunidad académica, solo ven, ¿qué si? Jacobo aceptó y la desaparición fue staging, una forma de sacarlo de México sin levantar sospechas. Su familia dice que nunca aceptaría que amaba México, que nunca dejaría a sus hijos, pero que si le ofrecieron algo que no podía rechazar. Acceso a tecnología de punta, datos de experimentos clasificados, la oportunidad de realmente demostrar sus teorías. Un científico obsesionado con la verdad, ¿cuánto sacrificaría por llegar a ella? O tal vez no tuvo opción, tal vez lo forzaron. Tal vez Teresa era el contacto la que lo entregó. Ella aparece en su vida misteriosamente ex monja budista, con training en meditación profunda, exactamente el tipo de persona que Jacobo estudiaría. ¿Qué si fue asignada? ¿Qué si su trabajo era acercarse a él, ganarse su confianza y eventualmente facilitar su extracción? Se casan en secreto, ni su familia lo sabe. ¿Por qué tanto secreto? Y cuando desaparece, Teresa es la que da versiones inconsistentes, la que dice que están de viaje, la que desaparece también después, huyendo o reportándose con sus controladores. Suena a paranoia, a teoría de conspiración exagerada, pero el proyecto Stargate era real. ¿Gastaron $20 millones? Investigando poderes psíquicos, reclutaron psychics, hicieron experimentos. Es tan loco pensar que tratarían de reclutar a uno de los mejores científicos trabajando en el tema. ¿Y si intentaron reclutarlo y él rechazó, qué harían? Entonces dejarían que siguiera investigando independientemente, publicando resultados que confirmarían habilidades que ellos querían mantener clasificadas, o se asegurarían de que no pudiera publicar nunca más. No lo sé, y probablemente nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que Jacobo Greenberg era un hombre brillante investigando cosas peligrosas, y que desapareció en circunstancias sospechosas, y que 32 años después, no hay respuestas. Y mientras tanto, su trabajo está siendo redescubierto, sus libros siendo reimpresos, sus ideas ganando tracción, casi como si el universo estuviera asegurándose de que su mensaje sobreviva incluso si él no pudo. Y tal vez ese es el verdadero legado, no las respuestas que encontró, sino las preguntas que nos dejó. ¿Qué es la conciencia realmente? Podemos comunicarnos telepáticamente. ¿Es la realidad sólida o maleable? No tenemos más poder del que creemos. Y la pregunta más inquietante, si Jacobo descubrió las respuestas, ¿dónde está ahora? Muerto, vivo, trabajando en un laboratorio secreto, trascendido a otra dimensión. 32 años y seguimos sin saber. Pero aquí está la cosa, tal vez las respuestas no importan tanto como pensamos. Tal vez lo que importa es que Jacobo se atrevió a preguntar. Se atrevió a investigar cosas que la ciencia consideraba tabú. Se atrevió a desafiar el paradigma y pagó un precio fuera cual fuera. Pero dejó un regalo: sus libros, sus experimentos, su ejemplo. Y ese regalo está ahí esperando para quien se atreva a tomarlo. Vas a ignorarlo. Vas a quedarte cómodo en la realidad que te han enseñado. O vas a hacer lo que Jacobo hizo. Cuestionar todo, investigar sin miedo. Estar dispuesto a ir donde sea que la verdad te lleve, aunque desaparezcas en el proceso. Porque tal vez, solo tal vez, esa es la única forma de realmente vivir. No sobreviviendo, sino buscando, siempre buscando como Jacobo hasta el final, donde sea que esté ahora. Y esa es toda la historia que te puedo contar sobre Jacobo Greenberg. El científico que desapareció, el hombre que investigaba lo imposible, el genio que tal vez descubrió demasiado, o tal vez no descubrió nada, y simplemente se volvió víctima de circunstancias trágicas. Tú decides qué creer, porque al final eso es todo lo que podemos hacer. Elegir qué historia nos contamos sobre lo que pasó y vivir con esa incertidumbre o dejarla que nos consuma.
hasta que nosotros también desaparezcamos en el misterio. A Jacobo Greenberg, 12 de diciembre de 1946 a 8 de diciembre de 1994. O tal vez